Bueno, pues vamos a continuar con los problemas dentro del campo electrostático y en este caso vamos a empezar a hacer problemas sobre cargas, cuerpos cargados, mejor dicho, y distribuidos, en este caso, uniformemente. Vamos a suponer que tenemos una línea de carga, es decir, un conductor. Vamos a suponer que tenemos una lámina delgada, como es este el caso, que está cargada con carga, vamos también a suponer con carga positiva, de longitud. Esta sería su longitud, en este caso será la longitud de aquí a aquí A, pues de aquí a aquí menos A, con lo cual la longitud será 2A. Y vamos a calcular el campo que genera esta distribución de carga uniforme sobre un punto P situado en el eje X del sistema. Es decir, vamos a considerar que pasa por el eje de simetría. Es evidente que el punto A y el punto menos A son puntos simétricos, con lo cual el eje X, en este caso, es simétrico, es un eje de simetría, mejor dicho, sobre esta pequeña lámina de longitud 2A. ¿De acuerdo? Bien, para calcular el campo en el punto P, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir que es importante que pasa sobre el eje de simetría, es decir, el punto P está pasando sobre el eje de simetría para calcular, pues en este caso, como se trata de un cuerpo cargado, cuerpo entero cargado, pues seleccionaremos una pequeña diferencial de carga, una pequeña diferencial de Q, que a su vez, uniendo ese pequeño diferencial de carga con el punto P, esta sería la línea, el campo, al ser la carga positiva, el campo diferencial de E, ese pequeño diferencial de E, pues estará situado sobre la recta y en este caso con sentido hacia afuera, puesto que la carga es positiva. Si la carga fuese negativa, evidentemente el vector diferencial de E, ese diferencial de campo, iría hacia el diferencial de Q. ¿De acuerdo? Bien, para todos los cuerpos que presenten distribuciones de carga, para cuerpos cargados, pues tendremos que utilizar los pequeños diferenciales de Q, unirlos con el punto donde queremos calcular el campo eléctrico y a partir de ese momento plantear la ecuación. Es decir, vamos a plantear un diferencial de E, voy a poner esto ya un poco más pequeñito, vamos a calcular el diferencial de E, es decir, el diferencial del campo será proporcional a la constante K por la diferencial de carga que estamos utilizando, partido la distancia al cuadrado, la distancia es esta de aquí, en la dirección y sentido de la recta que une los dos, y el sentido, pues si es positivo, se alejará de la línea de carga, y si es negativo, pues se acercará. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el valor de la constante K. El vector unitario, como ya hemos visto en otros problemas, es el vector partido el módulo del vector, con lo cual la fórmula, si sustituimos el vector unitario aquí, pues nos quedará de esta manera. ¿Sí? Ya lo hemos visto en los diferentes tipos de problemas, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, chicas, perfecto hasta aquí, ¿verdad? Bien. A continuación, pues solo nos quedará que ese diferencial de E, pues tendrá una componente X y una componente Y. Teniendo en cuenta que la componente X de ese vector, la componente X de este vector, será esta, con lo cual será el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forman. Este de aquí sería el ángulo, este de aquí sería el ángulo, ¿sí? Y la componente Y de ese diferencial de campo será esta parte de aquí, con lo cual será el módulo por el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Con lo cual
será negativo, puesto que, como veis, es un vector, la componente y es un vector que va hacia abajo. Bien, pues haciendo ese planteamiento, pues ya tendremos perfectamente cuánto valdría la diferencial, cuánto valdría el campo diferencial de esta pequeña carga y sus componentes X y su componente Y. Ya solo nos quedaría, por supuesto, que integrar, ¿no?, con límites de integración desde menos a hasta a este pequeño diferencial de y obtendríamos el resultado del campo total para toda la línea de carga, delgada en este punto P. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a plantear el problema. Teniendo en cuenta lo que hemos planteado aquí, bien, pues la diferencial de E, el módulo de este vector diferencial de E, la K, por el diferencial de Q partido la distancia al cuadrado. Bien, nos han dicho también en el problema que esta varilla tiene uniformidad, tiene carga uniformemente distribuida, es decir, puesto que se trata de una longitud, pues la diferencial de Q será igual a la densidad lineal de carga por diferencial de I. Recordar que la densidad lineal de carga es la cantidad de carga que hay por unidad de superficie, con lo cual la diferencial de Q que habrá aquí pues dependerá de el valor de la densidad superficial por la distancia, y la distancia son variaciones sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, como sabemos que diferencial de Q será igual a lambda por diferencial de I, sustituimos aquí el valor de lambda por diferencial de I. Con lo cual ya tenemos cuánto vale este diferencial de Q que tenemos aquí. En cuanto a la distancia R, esta de aquí será la distancia R, pues simplemente teniendo en cuenta que tenemos un triángulo rectángulo aquí situado, aquí tenemos el triángulo rectángulo, pues este será un cateto, que es la distancia X, esta de aquí será el otro cateto, que será precisamente la distancia Y, con lo cual, aplicando Pitágoras, X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, con lo cual R será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y ya estamos en condiciones de sustituir en esta fórmula lo que hemos calculado aquí. El diferencial de E será la K por el lambda, por el diferencial de Q, perdón, sustituimos el valor de diferencial de Q partido por el valor de R cuadrado. ¿Sí? Y ya lo tenemos puesto, con lo cual a partir de aquí ya tenemos el diferencial de E, ya lo tenemos en módulo, pues vamos a calcular la componente X y la componente Y de ese vector diferencial de E. Para calcular la componente X, ya lo hemos puesto aquí antes, pues será el diferencial de E, X será el módulo por el coseno del ángulo. Teniendo en cuenta que el coseno de este ángulo, este es el ángulo, que es la recta, el ángulo que forma la recta que une el punto con el diferencial de carga, o este de aquí, son opuestos por el vértice, con lo cual es el mismo. Con lo cual la componente X de este vector será la hipotenusa por el cateto contiguo. ¿Sí? Despejando, aquí tenemos la fórmula. Con lo cual el coseno de este ángulo, si conocemos el vector posición, pues será el valor de X, cateto contiguo, partido por la hipotenusa. ¿Sí? Y de aquí ya tendremos el valor del coseno de alfa. Por otro lado, si quisiéramos calcular el seno de alfa, vuelvo a repetir, tendríamos este triángulo rectángulo, pues sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el seno. Bien, pues ya solo nos quedará de esta expresión de aquí sustituir los valores que hemos obtenido antes. El diferencial de E ya lo tenemos aquí, ¿correcto? ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Este es el valor del coseno del ángulo. Si esto lo arreglamos un poquito, aquí tenemos
la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, pues es evidente que sale x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado elevado al cubo. ¿Vale? Sí, no, en esto no hay dificultad, ¿verdad, chicos? Como siempre os digo, si yo siempre os invito que después de la clase, pues en la medida de lo posible tratéis de resolver el problema por vuestra cuenta, y si tenéis cualquier duda, tanto desde el punto de vista de concepto, de algunos de los conceptos, o de operativa matemática a la hora de resolver el problema, pues con mucho gusto tenéis a vuestra disposición o bien el correo electrónico o bien a través del WhatsApp, del chat del WhatsApp, del grupo del WhatsApp que tenemos, pues de plantear la duda, y con mucho gusto pues os la aclaro, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos, que decía que ya tenemos planteado cuánto valdría ese diferencial de E, pues solo nos quedaría que hacer la integral. ¿Y la integral desde dónde? Bueno, pues si estamos integrando con respecto a diferencial de I, evidentemente, pues esa diferencial de Q, esa E, lo haremos desde menos A hasta A, que es la variación que está haciendo I, puesto que, como veis, X no variará nunca, puesto que la coordenada X del punto no variará, con lo cual haremos el barrido de la integral, la sumatoria, sabéis que integrar significa sumar, pues desde menos A hasta A de esta diferencial de Q, ¿vale? A lo largo del eje Y. Bien, pues eso es lo que nos está indicando esta integral aquí, con lo cual los límites de integración será desde menos A hasta A. Bien, teniendo en cuenta de que esta parte de aquí, que es K, que es constante, la Q, que es constante, y 2A, la longitud de la varilla, es constante también, y que estamos integrando con respecto de Y, con lo cual todo X, esta X es constante también, pues la sacamos fuera de la integral, con lo cual nos quedaría resolver esta integral de aquí, que resolviendo esta integral de ahí, pues nos daría que el valor de el vector componente X del campo en el punto P sería el valor de la K por Q partido la raíz cuadrada, perdón, partido X por la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, ¿vale? Bien, digo que es resolviendo esta integral. Si queréis ahora después, vemos cómo se resuelve la integral, puesto bueno, no es una integral relativamente sencilla, con cambios relativamente sencillos, bueno, es más que sencillos, habituales, ¿no? Es un tipo de integral que no es inmediata, que hay que hacer cambios, bastantes cambios, con lo cual, bueno, ahora si acaso lo vemos, ¿no? Vamos a continuar con el planteamiento general del problema, y ahora ya entramos en el problema concreto de resolver la integral, que ya no es un problema de física, sino que es un problema de matemáticas. Una vez que tenemos la componente X, vamos a calcular la componente Y. Para calcular la componente Y, pues como siempre, vamos a apoyarnos en la simetría. Es muy importante que en este tipo de problemas siempre nos apoyemos en la simetría. En este caso hemos dicho que el punto P está situado en el eje simetría de la varilla, ¿verdad? Con lo cual, si nosotros cogiéramos un diferencial de Q simétrico a este de aquí, por ejemplo, este simétrico de aquí, voy a poner un poco más grande la imagen para que se vea, vuelvo a repetir, cogemos un simétrico de este diferencial de Q, lo cogemos aquí el simétrico. Entonces, si trazamos la línea que une este diferencial de Q aquí con el punto, pues sobre esta línea estaría el diferencial de E, es decir, el diferencial del campo. Con lo cual, si observamos el vector diferencial de campo para este punto de aquí, para este diferencial de Q aquí, sería este vector, cuyas componentes X serían la misma componente X de antes, y la componente Y sería una componente que va en sentido contrario al que hemos calculado antes. Conclusión: veis que la componente Y de cada uno de los diferentes puntos, podríamos tomar infinitos puntos de aquí, diferencial de Q,
que con su simétrico se anularían, con lo cual podemos llegar a concluir que como el punto está sobre el eje de simetría, las componentes y de los diferentes diferenciales de E de los correspondientes diferenciales de Q se anulan, por simetría. No obstante, lo podemos comprobar, podemos plantear la ecuación de diferencial de E y después proceder a la integral y veremos cómo realmente nos sale cero. Pero bueno, si tenemos en cuenta esa simetría, pues prácticamente nos ahorraremos todos los pasos que vamos a ver ahora a continuación para comprobar que realmente la componente y de este vector de aquí se anula. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo. Lo mismo, tenemos que el diferencial de E será igual al módulo, por el seno del ángulo que forman, con el signo menos. Con lo cual, teniendo en cuenta, como hemos visto antes, este es el campo diferencial de el módulo, este es el valor del seno, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, lo sustituimos y nos sale la integral. Y resolviendo la integral, pues veremos que nos sale cero, que como repito, ahora veremos la resolución de la integral cuando veamos en definitiva el problema en su conjunto, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte física, porque vuelvo a repetir, se trata de, al resolver las integrales, de un problema matemático y no físico. ¿Qué conclusión es la que podemos obtener? Bien, pues las conclusiones que podemos obtener es que vamos a obtener un vector donde tiene de componente X la que hemos calculado antes y de componente Y 0. En definitiva, lo que podemos decir es que cuando tenemos una línea de carga, es decir, una varilla delgada, cargada con una carga Q, el campo visto desde cualquier punto situado en su eje de simetría es un vector que coincide con la componente X, es decir, será un vector que irá perpendicular, mejor dicho, sí, digo bien, perpendicular a la varilla, ¿sí? Este de aquí, puesto que la componente Y se anularían, con lo cual el vector campo tendrá de módulo el valor de la componente de su X, irá en la dirección de Y, tal y como hemos visto antes, puesto que, como repito, la componente Y se anulan por simetría, con lo cual, ¿cuánto vale el campo de una varilla delgada cargada uniformemente a una distancia P situado en su eje de simetría? Pues vale el valor de la K por la Q partido X, esta distancia, por la raíz cuadrada de X cuadrado, es decir, el cuadrado de esta distancia, vuelvo a repetir, más A cuadrado, que A pues es la semidistancia de la longitud total, ¿sí? ¿En qué dirección? Pues, mejor dicho, ¿en qué sentido? En el sentido que une el centro de simetría con el punto P, y en la dirección Y, puesto que la carga es positiva. Si fuese negativa, iría en la dirección menos Y, eso es evidente, ¿verdad? Con lo cual ya tenemos resuelto el problema que nos estaban pidiendo de calcular el campo en un punto P de una línea de distribución de carga de longitud determinada sobre su eje de simetría. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Como siempre os digo, pues este tipo de problemas son problemas que nos sirven para afianzar los conceptos de teoría. Con lo cual vamos a hacer unas cuantas consideraciones, sobre los resultados obtenidos para este problema, porque este tipo de consideraciones luego las podremos utilizar en otro tipo de problemas bastante más complejos y que nos van a servir para simplificar mucho los cálculos a la hora de resolver otro tipo de problemas. Bien, vamos a hacer consideraciones
sobre los resultados obtenidos. Vamos a suponer ahora que tenemos un valor de x muy superior a a. Es decir, tener un valor de x muy superior de a, lo que nos está indicando es de que si el valor de x es muy superior de a es esta parte de aquí, x es esta parte de aquí, lo que nos está indicando es de que el punto P está muy alejado de la línea de carga, ¿vale? O que la distancia del punto es muy grande frente a la longitud, con lo cual la longitud pues sería relativamente pequeña, ¿de acuerdo? Bien, si esto lo consideramos y lo introducimos aquí, claro, si A es muy pequeño con relación a X, o mejor dicho, X es muy grande con relación a A, está claro que este término prácticamente influirá poco en la suma, ¿sí? Imaginaros que la distancia X es 1 kilómetro, pues, por hacer una exageración, ¿vale? Y A, pues prácticamente es 1 metro, con lo cual, claro, no es lo mismo coger 1000 al cuadrado más 1 al cuadrado y sumarlo sería 1001, que prácticamente sería la raíz cuadrada de 1000, ¿vale? Con lo cual este término prácticamente se podría despreciar, ¿eh? Con lo cual nos quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado es x, por esta x de aquí quedaría x cuadrado. Con lo cual, si la línea, el punto que estamos considerando está bastante alejado de la línea de carga, pues podríamos considerar, en vez de esta función, porque esta ecuación, porque prácticamente es la misma, pues podríamos considerar que, como ya conocemos, que el valor del campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, podemos, desde un punto de vista de un observador que esté en el punto P, si está muy alejado de la línea de carga, prácticamente está viendo la línea de carga, ¿no?, como un punto, ¿no?, con toda la carga concentrada en el centro de la línea de carga, con lo cual prácticamente el resultado que nos da sería el valor del campo, ¿no?, de una carga puntual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Otra consideración que vamos a tener en cuenta, vamos a expresar esta misma fórmula que nos ha salido antes, que vuelvo a repetir, se trata de que cuando el punto está muy alejado de la línea de carga, con lo cual hacemos A despreciable, vamos a ponerla en términos de densidad lineal. Para ponerla en términos de densidad lineal, nosotros sabemos que la densidad lineal es el valor de la carga partido la longitud es 2A, ¿eh?, de la línea de carga, despejamos el valor de Q, con lo cual obtenemos cuánto vale la carga en función de la densidad lineal. Sustituimos en la fórmula anterior, sustituimos Q por su valor y nos sale esta expresión, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, de aquí, este valor de A de aquí, tenemos el valor A de aquí podemos dividir por A cuadrado, aquí dividiríamos por A cuadrado, con lo cual aquí pondríamos una A. Con lo cual lo que hacemos es arreglar esta expresión, para que poder sacar la A fuera. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual la expresión que nos quedaría sería esta. ¿Sí? Me estáis preguntando por... Sí, veréis. Vamos a hacerlo aquí en un momentito. A ver, ahora. Vamos a hacerlo aquí. Aquí lo tenemos. Un segundito. Aquí está. Vale. Fácil. Es decir, yo tengo raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. ¿Vale? Bien. Yo lo que hago es multiplicar y dividir esta expresión por a, con lo cual la expresión no varía. Y ahora esta a la introduzco dentro, y para introducirla dentro, como está elevado al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado, x partido a más a cuadrado partido a cuadrado, ¿correcto? Por a. ¿Ok? Con lo cual nos quedará a x cuadrado más a cuadrado partido a cuadrado vale 1, que es la expresión que nos sale aquí, ¿vale? Esta sería la a, ¿vale?
Ya la X es la misma que hay aquí, con lo cual no saldría esa expresión. ¿Sí? Vale. Comprendido, ¿no? Estupendo, vale, genial. Pues sin problema. Bueno, dejo esto aquí escrito para que ahora cuando os descarguéis el archivo, pues lo tengáis con la aclaración. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta formulita de aquí ¿eh? es exactamente igual que esta formulita de aquí. Lo único que ha sido es ponerlo de esta manera. Bien, vamos a suponer ahora lo mismo que hemos dicho antes, que si A es muy grande frente a X, ¿no? De manera que ahora, si A es muy grande frente a X, significa de que la línea, el punto está muy cerca, muy cerca, muy cerca, ¿eh? Muy cerca, muy cerca, muy cerca de la línea de carga. Antes habíamos visto que estaba muy lejos, ahora vamos a ver la que está muy cerca. Bien, si está muy cerca, significa que A es muchísimo mayor que X. Si A es muchísimo mayor que X, esto prácticamente se hace cero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo veis, no? A ver, me estáis diciendo algo por el chat. Sí, sí, repito. A ver, vamos a considerar ahora que el punto está muy cerca, muy cerca, muy cerca de la línea de carga. Si está muy cerca de la línea de carga, significa que la longitud es muy grande frente a X. ¿Vale? Si la longitud A es muy grande frente a X, en este término, si esto es muy grande, muy grande y muy grande, ¿no? Cuanto más grande sea esto, ¿cuánto es el valor más grande que existe? Infinito. Cualquier número partido por infinito da cero, con lo cual esto tendría a cero. Si esto tiende a cero, quedaría la raíz cuadrada de 1, con lo cual la expresión que nos quedaría sería lambda partido por x. ¿Sí? Con lo cual esta sería la longitud de la línea de carga finita. ¿Sí? ¿Vale? Ah. Con lo cual, esta sería la carga, perdón, el campo, no la carga, estaba diciéndolo mal, perdonadme, el valor del campo cuando tenemos una longitud de carga infinita. Es decir, si el punto está muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, para un observador que está muy cerca, muy cerca, muy cerca de la línea de carga, ¡buf! La longitud la ve casi infinita, ¿vale? En realidad no existe, no existen eh, eh, longitudes de línea, ¿no? O líneas de carga infinitas, de longitudes infinitas. Eso en el universo no existe, ¿no? Pero sí nos sirve esta expresión y esta deducción para que cuando estamos viendo calcular el valor de una línea finita de carga, de longitud determinada, en este caso 2A, está muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, con lo cual la expresión es esta. Entonces, si os dais cuenta, el valor del campo, cuando está muy cerca, muy cerca, muy cerca, solo depende de X. Sin embargo, cuando lo hemos visto antes, para cuando está muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, depende de X cuadrado. Y esas son las conclusiones que debemos de trabajar para este tipo de problemas. Como repito, para longitudes infinitas, para líneas de carga o elementos de carga longitudinales de longitud infinita no existen, ¿vale? Pero si yo quiero calcular el campo muy cerca, muy cerca, muy cerca de esa longitud, de esa línea de carga, pues prácticamente puedo considerar que esa longitud de la carga, de la línea de carga es infinita, con lo cual nos vale esta expresión. ¿Ok? ¿Sí? Luego resumiendo, tenemos, vamos a hacer una pequeña reconsideración para resituarnos. Tenemos una línea de carga de longitud determinada, en este caso la longitud determinada es 2A, ¿eh? Y hemos querido calcular para un punto P alejado una distancia X cualquiera de la línea de carga. Además, ese punto P está situado sobre el eje de simetría. Pues hemos llegado a la conclusión de que ese valor vale
esta formulita, ¿sí? Es decir, depende del valor de la carga, depende de la K, del valor de la carga, de X y de A, ¿sí? Siendo A la longitud o la semilongitud. ¿En qué dirección? En la dirección de la recta que une el punto de simetría con el punto, el O con el punto. ¿En qué sentido? Pues si la carga es positivo, en el eje positivo de la Y, de la X, y si es negativa, en el eje negativo. Y luego hemos hecho consideraciones. Primero hemos considerado que el punto está el punto está muy lejos. Si el punto está muy lejos, pues prácticamente el observador lo que está viendo es en la lejanía, para él, toda la carga que tiene la línea de carga, el elemento lineal de carga, como si estuviese en el centro de simetría, con lo cual lo ve como si fuese una partícula puntual. Por eso ese valor del campo depende no solo de K y de la carga, sino que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como ya bien conocemos, ¿vale? Y en el caso de que esté muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, un observador que está muy cerca, para él lo que está viendo es que la línea de carga, es decir, la varilla, es infinitamente larga, ¿de acuerdo? Y además expresando el valor de la carga por su longitud, perdón, por su densidad lineal, que es lo que hemos hecho, esta de aquí sería la formulita. Con lo cual no depende del cuadrado de la distancia, sino que depende de 1 partido por X, es decir, de la inversa de la distancia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí, chicos? Vale, pues si os parece, os he dejado aquí cómo se resolvería la integral, ¿vale? Es una integral que, como digo, no es muy frecuente en los cambios, ¿no? Pero recordar, porque esto es algo que se da en bachillerato, donde bueno, tengo una integral donde en el denominador hay un número irracional, y además es x cuadrado más y cuadrado, con lo cual estamos integrando con respecto de y, con lo cual para nosotros x es constante, ¿vale? Con lo cual recordar que este tipo de integrales se hacen sustituyendo con las funciones trigonométricas. Y en este caso vamos a hacer el cambio donde y es igual a x por la tangente de alfa, ¿vale? Por ejemplo, si aquí hubiese, en vez de x cuadrado, hubiese una b cuadrado, pues pondría y igual a b por la tangente de alfa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, con lo cual derivamos y, la diferencial de y será a x por la tangente de alfa. Recuerdo que x es constante, puesto que estamos integrando con respecto de y, con lo cual la derivada de la tangente de alfa es 1 partido el coseno cuadrado de alfa por la derivada de lo que hay aquí, que será diferencial de alfa, ¿vale? Y la x, como digo, es constante. Bien, sustituimos, ¿eh? Hacemos el cambio de variable y ahora lo que tenemos en cuenta es de que aquí me sale x cuadrado, este coseno cuadrado me lo pongo aquí abajo, ¿sí? La x cuadrado la saco factor común y me sale, teniendo en cuenta de que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa, es decir, es la relación fundamental de la trigonometría, ¿sí? ¿Recordáis esta ecuación? Muy sencillo. Recordar que la ecuación fundamental de la trigonometría es coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa igual a 1. Esta es la relación fundamental de la trigonometría, ¿sí? Con lo cual, si yo esta expresión de aquí la divido miembro a miembro por coseno cuadrado de alfa, me saldrá que coseno cuadrado de alfa dividido por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Lo que he hecho ha sido dividir miembro a miembro
por coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Si yo divido todos los miembros de una igualdad por el mismo número, la igualdad no varía. Con lo cual, coseno cuadrado partido coseno cuadrado vale 1, más seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa vale tangente cuadrado de alfa, ¿sí? Será igual a 1 partido coseno cuadrado. Será igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa, que es la expresión que estoy utilizando aquí. Bien, pues haciendo esta expresión de aquí y sustituyéndola, vamos aquí, y sustituyéndola aquí, ¿vale? Pues nos quedaría este valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Arreglando esto, pues nos saldrá que es la integral del coseno de alfa por diferencial de alfa partido x cuadrado. X cuadrado es constante, con lo cual la integral del coseno es el seno. ¿Sí? Teniendo en cuenta ahora que ya tenemos resuelta la integral, pero tenemos que deshacer el cambio. ¿Realmente cuánto vale el seno de alfa? Bueno, lo hemos visto arriba. El seno de alfa será el cateto opuesto, que es la y, partido por la hipotenusa, que vale este valor de aquí. Es trabajar con las funciones trigonométricas, ¿vale? Con lo cual, el valor que nos saldrá será este valor de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Sin problemas, ¿verdad? ¿Sí? Con lo cual, ya sabemos que la integral de diferencial de y partido x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios da este resultado de aquí. Pues vale, pues ya tenemos hecha la integral, la hemos hecho como integral indefinida, pues vamos a resolver la integral definida. La integral total era 1 partido 4 por pi por epsilon sub 0, por q sub x partido 2a, por la integral entre menos a y a de esta integral de aquí. Y esta integral de aquí ya tenemos el resultado, que es este. Bien, pues tendremos que hacer esta parte de aquí y sustituirla por los límites de integración entre menos a y a. Sustituimos los límites de integración, arreglamos, ¿vale? Y nos sale el valor que hemos obtenido antes, ¿de acuerdo? Vale, es cuestión de ponerse a hacer la integral y ya está. Lo único que hay que considerar es, bueno, saber hacer este cambio, ¿vale? Y una vez que tengamos hecha la integral aquí del cambio, deshacer el cambio. En vez de deshacer el cambio por esto, pues lo resuelvo por el seno de x, el seno de alfa, perdón. ¿Sí? Trigonométricamente el seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tenemos aquí. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo sería este y este, ¿sí? Con lo cual el seno de este ángulo de aquí sería el opuesto, que es la y, partido por la hipotenusa, que es la r. ¿Vale? ¿Sí? Ahora ha quedado claro, ¿verdad, chicos? ¿Estáis? Vale, perfecto. Bien, y vamos a resolver la integral que teníamos que resolver también para la componente y. En este caso, recordar que lo que salía que era el valor cero. Esta integral es mucho más sencilla. ¿Por qué es mucho más sencilla? Porque lo que está dentro del radicando, es decir, de la raíz cuadrada, lo que está dentro, su derivada coincide con lo que hay aquí. Con lo cual es una integral muy, muy sencilla comparada con la anterior. Es un cambio muy habitual, donde hago el cambio t es igual a x cuadrado más y cuadrado. Diferenciamos, diferencial de t será igual a la derivada de esto es constante, 2i por diferencial de y, con lo cual diferencial de t será igual a 2i por diferencial de y, si os dais cuenta, y por diferencial de y será igual a diferencial de t partido por 2, que es lo que hemos puesto aquí, ¿vale? Hacemos el cambio, con lo cual al final lo que nos sale es calcular una integral sencilla, de t elevado a menos 3 medios diferencial de t. Resolvemos la integral, que es sencilla, y deshacemos el cambio, con lo cual el cambio nos sale que es x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 1 medio. Con lo cual la integral definida ya que tenemos que hacer es el valor de e sub i, lo tenemos aquí, por la integral entre menos a y a, esta integral de aquí, que este es su resultado, con lo cual solo tenemos que coger y integrar, sustituir mejor más que integrar, sustituir los valores de integración, los límites de integración entre menos a y a, sustituirlo por el valor que nos ha dado antes. Sustituimos los valores, nos sale que esto menos esto, que es la misma ecuación, sale 0, con 0 por cualquier cosa, 0. Con lo cual nos sale que el valor de la e sub i vale 0. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Vale, yo lo que os invito es a que continuéis, hagáis el problema, ¿no? Y si tenéis cualquier tipo de inconveniente, pues con mucho gusto os ayudo a resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues si hay alguna pregunta, y si no, pues continuamos con el siguiente problema. ¿De acuerdo? Venga, preguntas.